¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta lección número 4, que es la carta de no antecedentes penales. En la parte revisando el programa de CityPad, uno de los criterios muy importantes y más, que ahora es la joya de la corona, que es recursos humanos, el criterio relacionado con recursos humanos es el criterio número 11, que el criterio número 11 es la seguridad de personal. Dentro de los requerimientos o de los requisitos que se ha aplicado CityPad, incluso OEA, sobre todo en la parte de recursos humanos, son 3 elementos o 3 requisitos o 3 documentos que se le exige a todo el personal crítico, que ya tuvimos la lección del personal crítico, dentro de una empresa certificada, que es el estudio socioeconómico, el examen anti-OPI y el tercero es la carta de no antecedentes penales. Ha habido cierta controversia, sobre todo en nuestro país, en ciertos países no se aplica. Y cuando empezó CityPad, lo que pasaba con la carta de antecedentes penales era ¿dónde está tu récord criminal? ¿Dónde revisa el país cuál es tu historia en la cuestión si tienes antecedentes penales o no, tu criminal record, como le llama la gente americana? Y entonces aquí el único documento, la única forma de revisar era el mecanismo de si tienes antecedentes penales, no, era que el gobierno, los gobiernos de cada uno de los estados de aquí de la República, si te revisaban si tienes antecedentes penales y te emitían una carta de no antecedentes penales. Edgar Moreno no tiene antecedentes penales, no ha tenido ningún problema y teóricamente es parte de tu honestidad, es parte de que seas un personal seguro y un personal de menos riesgo para la empresa. Normalmente Recursos Humanos está buscando ahorita tener personal más seguro o por otro lado tener personal menos riesgoso. ¿Qué pasó con esta controversia? ¿Cuál es lo que pasa en la actualidad? En la actualidad, como pasó, nosotros estamos en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, cuando estuvo nuestro gobernador Bronco, creo que por cuestiones de quedar bien por su carrera presidencial, decidió eliminar la carta de no antecedentes penales. Sí está en la historia, pero ya no se emiten. A mí se me hacía una locura eso, porque era el único mecanismo para que la gente, la única cuestión de que la gente se cuidaba de no tener antecedentes penales, porque ya teníamos nosotros la cultura de que si tú tienes antecedentes penales no puedes acceder a un buen trabajo. Entonces la gente se cuidaba de hacer algún delito, de portarse bien, porque luego tenía un registro y ese registro le permitía no acceder a buenos trabajos o a poder tener un trabajo en algunas empresas importantes, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Quitaron la carta de antecedentes penales, la gente ya lo veía como obligatorio y más que nada era muy importante tener esa cuestión de la carta de antecedentes penales porque era el único mecanismo que le dan a la gente para la cuestión de que si tiene registro criminal o no. ¿Qué sucedió? La gente empezó a tuvimos que hacer, por lo menos en Monterrey, algo similar como una declaración patrimonial, una declaración, ¿sabes qué? Lo que te puedo poner, como no haya carta de no antecedentes penales, en todas las partes de México donde no se emite una carta de no antecedentes penales, que ya hay varios estados, entonces poner un mecanismo, poner algún documento, lo que hemos logrado es una carta de buen ciudadano. Yo mismo declaro que no tengo antecedentes penales, que me he portado bien y es una firma. Es una cuestión voluntaria y es pues tratar de lograr del candidato a una empresa certificada, un candidato a un puesto crítico que por lo menos él declaró que no tenía antecedentes penales, con la cuestión de que vaya diciendo la verdad y es un poquito disuasivo, ¿no? Y yo lo que recomiendo es que ahí va el requerimiento. Estás en el estado de Coahuila, estás en el estado de México, estás en algún estado donde sí emitan la carta de no antecedentes penales, que incluso ya es en línea, saquen la carta de no antecedentes penales y establezcanla como requisito para la parte de los documentos de contratación. ¿Sí me explico? No que ahí basen su decisión de si lo contratan o no, ahorita entro en esa controversia porque en esta parte es como un requisito, como un documento, como tu acta de nacimiento. Porque lo que estamos buscando es que tener el personal más seguro y eso es un mecanismo de que dice que un documento que emitido por el gobierno que me dice si tienes antecedentes penales o no, ¿sí? Entonces ese es un requisito. La carta de no antecedentes penales tiene una vigencia, hay que revisar qué vigencia tienen. Es que me dicen, es que por aquí tienes ese mes, ya me hubiera dado cuenta si tuvo un delito. Aquí si te das cuenta o no, no importa, aquí es que hay una evidencia que no tienes un delito. Entonces, cuando se termina la vigencia de esta carta de antecedentes penales, es solicitar a través de campañas de actualización de documentos, RH, solicitar
que la gente vuelva a sacar el documento y que lo vuelva a traer a recursos humanos para tener el documento actualizado en su expediente. Normalmente ya muchos estados lo tienen en línea. Por la pandemia se tuvo que hacer muchas cuestiones en línea. Una de esas es esa, de sacar en línea, ya sea el usuario o ya sea el departamento de recursos humanos quien se quiera llevar esa tarea, lo que sea más fácil para la empresa, para tratar de tener la carta de no antecedentes penales que indique que el personal es un poco más seguro o un mucho más seguro o de menos riesgo, sobre todo porque son lo de los puestos críticos. Lo pueden pedir a todo mundo, pero lo importante es a los puestos críticos para la seguridad patrimonial de la empresa. Nos ha pasado, y ahí va el comentario, por la cuestión del punto de vista que tenemos. Es que es cuestión de discriminación y que si la pides es cuestión de que derechos humanos, etcétera. Aquí hay que tener, se pide como requisito dentro de la contratación, pero tú no necesariamente vas a basar tu decisión en la parte de la carta de noticias penales. Yo tengo el derecho a saber qué estudiaste, a saber dónde naciste, a saber qué familia tienes, a saber la parte si tienes antecedentes o no, a saber qué es lo que tú tienes de cuestiones sociales y económicas, sobre todo de patrimonio. Yo tengo derecho a saber para complementar una decisión en base a un todo, no necesariamente que esté basando mi decisión y esté yo discriminando. Hay en el parte del sur del país una certificación que se llama SMETA, que hemos tenido ahí detalles porque la parte de SMETA creo que es europea y viene con la cuestión de que tú no puedes indagar en esa persona, o la parte de revisar si tiene antecedentes penales por la cuestión de discriminación, que va con la parte también de inclusive de otros tipos de discriminaciones, de mujeres, hombres, preferencia sexual, enfermedades, etcétera. Normalmente yo como empresa tengo derecho a saber, pero no basar mi decisión en eso. Pero sí tengo que saber, porque no voy a meter a una persona de alto riesgo en una situación donde me va a poner la vulnerabilidad en mi empresa. ¿Sí me explico? Pero entonces en esa parte que tengan SMETA, quieren ser SMETA, quieren tener la certificación SMETA, pero quieren tener la certificación CITIPAD, es bien importante que pidan la carta de noticias penales y digan, la voy a pedir, pero mi decisión no la voy a basar en eso. Y establezcan en algún proceso, en un protocolo, que la carta de noticias penales se pide como un requisito, como un acta de nacimiento. ¿A poco si naciste en Monterrey y yo quiero seleccionar por gente de San Luis, es que estoy discriminando porque viviste en otro estado o porque naciste en otro estado? Es tan sencillo como eso, pero si nosotros queremos mejorar en la parte preventiva y más con todo este tipo de detalles, que desafortunadamente el delito lo hace un recurso humano, ¿sí me explico? No lo hace un robot, lo hace un recurso humano. Hay una parte intelectual y una parte operativa que le hace un recurso humano. Entonces tengo el derecho a tratar de meter la acción preventiva, que es una carta de no antecedentes penales, para tratar de tener el mejor personal dentro de la empresa. Esto es muy importante que ustedes lo consideren porque es obligatorio. ¿Sí me explico? Que tengan la carta de no antecedentes penales, y si no, no puedo, por la parte de mi estado, entonces tener la evidencia que dice tu estado, en donde está escrito que aquí no se emite ni el por qué, y tengo la justificación, y sin embargo después de eso ¿qué estás poniendo? Porque en tu estado no tienes carta de antecedentes penales, ¿qué estás poniendo como una cuestión similar que te ayude a seleccionar al personal más confiable, o al personal más seguro, o al personal de menor riesgo? Esto es muy importante porque es una acción preventiva. Revísenlo, lo pide la certificación CITIPAD, lo pide la certificación OEA, y creo que es un mecanismo muy importante al que tienen las empresas derecho saber esa parte. Muchas veces cuando pasa con operadores en líneas de transporte, y que es, bueno, si no has tenido un registro criminal en los últimos 5 años, puede estar, o en los últimos 3 años, puede estar. Tengo antecedentes penales, pero el último delito yo lo cometí hace 3 años, hace 5, hace 10, entonces tú puedes poner una cuestión de un criterio de selección para tratar también de que la gente que se rehabilitó, que la gente que ya se volvió buena, o la gente que ya justificó y pagó su delito, tenga el derecho a ser seleccionado para trabajar en una empresa certificada. Muy bien, esto es muy importante que lo cumplan. Esta es la lección número 4. Nos vemos en la próxima semana. Saludos.